Dirección General, año 2020, Unidad 1, Planificación, Implementación y Control del Plan de Negocios. Esta es la primera presentación de las dos que componen la presente unidad. Se entiende por gestión estratégica al conjunto de planificación, tanto de largo plazo como de corto plazo, monitoreo, control e implementación de los planes de negocio. Toda administración de una organización realizada en forma sistemática, con todos esos pasos que se acaban de mencionar, se lo conoce como gestión estratégica. Se puede agregar la actividad de monitoreo y control en dos fases, tal como se observa en esta ilustración, para poder comprender de mejor manera cómo es que actúa tanto sobre la parte de planificación como implementación. Entonces, tanto en la planificación de largo plazo, que es la planificación estratégica, como de corto plazo, la operativa, y durante la implementación, obviamente, se van colectando datos. Esa colecta de datos es lo que se conoce como monitoreo. Los datos permiten un posterior análisis. Ese análisis de los datos que más nos interesan se convierten de ese modo en información. Y con esa información podemos tomar decisiones. ¿Tomar decisiones para qué? Para actuar, para controlar sobre las áreas que correspondan y de ese modo corregir posibles desvíos que estén ocurriendo. Esa es la actividad central de lo que normalmente se conoce como monitoreo y control. En cualquier ámbito, planificar es de algún modo decidir en forma anticipada qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Es un proceso, es una sucesión de actividades que lo que va diciendo son los pasos a seguir para alcanzar el objetivo preestablecido. Avanzando con la definición de planificación, ahora planificación estratégica, decimos que es un proceso sistemático. ¿Por qué decimos que es un proceso? Es un proceso porque sigue las 4 fases de la mejora continua, es decir, la planificación, el hacer, el monitorear y controlar de manera de poder volver a planificar y mejorar si es necesario. Es un proceso, es una serie de actividades que permanentemente se van controlando y monitoreando para mejorarlas. Esto inclusive durante la etapa de planificación, que es lo que estamos hablando en este momento. Y es sistemático. Es sistemático porque decimos que sigue un sistema, una manera, un conjunto de actividades que ya están preestablecidas, que trabajan con herramientas y técnicas determinadas, siempre para alcanzar los objetivos preestablecidos. Existen innumerables modelos de planificación, todo depende también en lo que se apliquen y más o menos completos. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, este primero pertenece a la Organización Progreso del Reino Unido y dice que hay 10 pasos para la planificación estratégica. El primer punto dice que uno debe prepararse para planificar. Debe contar con todos los elementos, con toda la información, con todas las herramientas necesarias para comenzar esa planificación. En segundo término, dice clarificar el SOW. El SOW es la estructura de trabajo, es decir, la manera en que se va a desagregar lo que se quiere obtener. Esto lo veremos en más detalle en la unidad 3, en el capítulo 3. Tercer punto dice analizar el ambiente externo. 4. Analizar el ambiente interno, o sea, el de la empresa u organización. Luego dice identificar los problemas estratégicos, o sea, los grandes problemas, los que impactan en el largo plazo. Después dice definir los objetivos estratégicos, o sea, primero hay que hacer todo el análisis de ambientes, incluyendo los problemas, no solo las oportunidades, y en base a ello ahí sí definir los objetivos estratégicos o metas estratégicas, como lo llaman otros autores. Luego en el punto 7 dice
de qué manera definir las estrategias, o sea, de qué manera se va a alcanzar cada objetivo estratégico. Entonces, definir la estrategia, de algún modo, es definir de qué manera se va a alcanzar, qué camino se va a seguir. 8, identificar los recursos necesarios, o sea, qué es lo que yo voy a precisar para aplicar esas estrategias, que es a ver de qué forma yo voy a llegar al objetivo. 9, elaborar un plan interno de desarrollo de capacidades, o sea, se está asumiendo que se van a necesitar una serie de habilidades y capacidades en el plantel interno, y aquí lo que dice es, bueno, ver de qué manera se puede elaborar un plan para desarrollarlos. Y por último, costear el plan, o sea, armar lo que es el costeo. El segundo modelo que les presentamos es el conocido como marco de referencia McKinsey o de las 7 S por sus iniciales, ¿sí? De las siglas de las 7 palabras en inglés que están allí, donde dice que, bueno, en alrededor de las metas lo que se precisa es una estrategia, una estructura, el personal adecuado, un estilo de gestión, ciertas habilidades, capacidades y sistemas. Entonces, este modelo en sí lo que define son las herramientas, las 7 herramientas básicas que se precisan para el proceso de planificación. El tercer modelo de proceso de planificación que presentamos está basado en la maestría de la Universidad nuestra, USAL, en conjunto con la de Deusto de España, con algunos aportes de la autora. Y lo que dice es que todo proceso de planificación, si quiere ser bien completo, se tiene que organizar en 3 módulos. Ya conocemos que existe la planificación estratégica, que es lo que hemos definido como el largo plazo, o sea, todo lo que es mayor a un año. La planificación operativa, que es el corto plazo, por convención un año o menos. Pero además de eso hay una tarea inicial anterior a lo que se conoce largo plazo, que se denomina búsqueda de nuevas oportunidades, que en sí lo que es una manera de buscar nuevas oportunidades de negocios, abrir la mente y ver si el negocio en el cual estamos es realmente el mejor o existen algunas otras alternativas. Entonces aquí se plantean una serie de cuestiones para reformular la estrategia general de la empresa si fuera necesario. Ahora vamos a ver rápidamente los 3 bloques a continuación. El primer bloque para el desarrollo de este plan de negocios es lo que se conoce como búsqueda de nuevas oportunidades. Es el bloque sombreado a la izquierda. Ahí están definidas una cantidad de componentes, no necesariamente son secuenciales, voy a nombrarlos solamente cuando así lo sean. Entonces primero dice, bueno, tenemos que tener definida una visión. Visión es algo aspiracional, de muy largo plazo, raramente, muy raramente cambia, pero bueno, si hubiese algún cambio en la visión, hay que plantearlo en este momento. Lo mismo que las políticas y los valores de la organización. Luego siguen 2 cuestiones puntuales que en la práctica a veces se abordan, no siempre, pero en este marco teórico sí se las menciona, que es la primera, actitud frente a los partícipes sociales. ¿Qué son los partícipes sociales? Los partícipes sociales son todos aquellos agentes, personas, cosas en general, que directa o indirectamente se van a ver afectados por el desarrollo de mi negocio. Desde proveedores, clientes, empleados, el medio ambiente, todos partícipes sociales. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros al momento de desarrollar el plan, pero como política general, frente a los partícipes sociales? Allí hay 2 teorías muy claras, para ser sintéticos y un poco absolutos, aunque siempre existen casos intermedios. La primera teoría es la llamada monista, donde dice que el único objetivo es el económico y cualquier otra cosa no es más ni menos que un entorpecimiento para el cumplimiento de dicho objetivo. Y está la teoría pluralista, donde dice que, bueno, más bien hay
un objetivo que es económico claramente, pero también puede haber otros, ¿sí? Por eso es plural. Luego continúa con la actitud frente al riesgo. O sea, la empresa, a través de su directorio, accionistas, el staff, el equipo de gerentes, va a definir qué actitud van a tener frente al riesgo. Aquí una vez más existe una clasificación, en este caso se clasifica en 3 y tiene que ver con la teoría de la utilidad, donde se dice que uno puede ser muy reluctante, o sea, tener mucho rechazo al riesgo, tener una posición moderada o ser amante del riesgo, o sea, ser muy arriesgado, tener un perfil muy arriesgado. Entonces, de algún modo, debe definir el equipo directivo cuando defina justamente sus estrategias hasta qué punto va a tomar riesgo. De eso se trata. Todo el siguiente bloque, ciclo de vida de la demanda, previsión del negocio actual, estrategias de crecimiento, análisis de oportunidades y elección de la alternativa estratégica, trabajan en conjunto. ¿Qué es el ciclo de vida de la demanda? Bueno, el ciclo de vida de la demanda justamente es lo que se consume, lo que el mercado consume, o sea, la demanda total en función del tiempo. Si yo graficase de algún modo la demanda total en función del tiempo y vería cómo va creciendo, manteniéndose estable o decayendo, o la curva que siga, ese es el ciclo de vida de la demanda. ¿Qué significa en este caso previsión del negocio actual? Es una proyección de los resultados económicos financieros de la empresa si no modificásemos ninguna estrategia. Repetimos este concepto porque es muy importante. Yo debo tomar el estado de resultados, balances, cash flow y proyectar hacia el futuro, 1, 2, 3 años, qué es lo que sucedería si yo siguiese trabajando del mismo modo, o sea, si no aplicase ninguna estrategia diferente. Eso es la previsión del negocio actual. Las estrategias de crecimiento tienen que ver, y sí se van a ver en detalle en adelante, tienen que ver con si conviene hacer un desarrollo de mercado, un desarrollo de producto o alguna combinación de ellos. Entonces, en conclusión, observando en qué momento se está en el ciclo de vida de la demanda, previendo cómo se va a comportar desde el punto de vista económico financiero mi negocio para ese periodo, y teniendo presente qué tipos de estrategia de crecimiento se podrían elegir, es que se analizan y se selecciona una, que son justamente los dos bloques siguientes, análisis de oportunidades y elección de la alternativa estratégica. Para graficarlo con un ejemplo, si yo veo que el mercado, el segmento al cual estoy apuntando, está en declinación, mi previsión es, si no hago nada nuevo, comienzo a tener resultados negativos y yo observo que una estrategia de crecimiento podría ser el desarrollo de un nuevo producto, evalúo, hago un análisis detallado de ello, veo que es la mejor alternativa y es la que voy a aplicar y voy a comenzar a planificar en el próximo bloque, planificación estratégica. La segunda gran fase en este proceso es el plan estratégico, la planificación estratégica, que continúa lo desarrollado anteriormente, pero comienza por la definición, redefinición o revisión de la misión. A diferencia de la visión, la misión es de más corto plazo. No es de corto plazo, pero no es de tan largo plazo como la visión. Es más concreta, no es algo ya solamente aspiracional, sino que es algo concreto. Es cuál es la razón de ser de la empresa, de qué manera lo quiere hacer, con qué habilidades, con qué tecnología. Esa es una definición de misión. Una vez que se adapta o se deja tal cual si no hay grandes cambios desde el punto de vista estratégico, la misión se pasa al análisis de ambientes. En el análisis de ambientes vamos a ver en adelante que primeramente dividimos lo que es ambiente externo del interno a la empresa u organización. Y lo que es externo, lo más alejado, lo llamamos macroambiente,
lo más cercano a la empresa, aunque sigue siendo externo, lo vamos a denominar microambiente. Se analizan, se utilizan diferentes herramientas y técnicas para ese análisis, todas ellas o gran parte de ellas las vamos a ver a continuación. Y una vez que se tiene el análisis de ambientes, ahora sí se está en condición de definir las metas. ¿Sí? Las metas, mediano plazo, más de un año, 1 a 3 años por ejemplo. Una vez que se han definido las metas, que se recuerda que tienen que ser mensurables, o sea que se puedan medir, tienen que ser entendibles, comprensibles, ¿sí? Tienen que estar acotadas en el tiempo y tienen que ser alcanzables. Esas son normalmente las condiciones que una buena definición de una meta debe cumplir. Y es fácil recordarlas por las iniciales META, mensurable, entendible, temporal y alcanzable. Además, no solamente se deben fijar metas desde el punto de vista económico-financiero, sino también, y como se va a ver en adelante, desde el punto de vista del mercado, los clientes, procesos internos y los recursos de la empresa. Una vez que están claramente definidas las metas, hay que comenzar a analizar de qué manera, de qué forma se van a alcanzar. Y eso es lo que habíamos definido como estrategias. En esta fase, a diferencia de las estrategias de crecimiento o OneSoft del bloque primero de búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, aquí lo que se van a estudiar son las estrategias competitivas, las de Porter, que a su vez nos van a llevar a un análisis de las ventajas competitivas. O sea, ¿qué camino yo voy a seguir? Por ejemplo, diferenciación, enfoque, costos, en qué punto voy a ser más competitivo que mi competencia. Una vez que tenga definido esos aspectos, lo que voy a pensar es a qué segmentos del mercado me voy a dirigir y cómo quiero transmitir ese mensaje. Esa es la fase de segmentación y posicionamiento. O sea, posicionamiento es el lugar que la marca ocupa en la mente del consumidor. Es el mensaje, es la comunicación que nosotros como empresa estamos dando al cliente, al mercado, para ver de qué manera ellos nos ven a nosotros. Una vez que está todo eso definido, ahí en ese momento recién se arma lo que es la estructura organizacional. ¿Por qué se hace allí? Se hace allí porque la estructura sigue a la estrategia. Si yo tengo una estrategia de innovación, seguramente dentro de mi estructura voy a tener un área de investigación y desarrollo. Si yo tengo una estrategia de diversificación, una estrategia regional, seguramente en la estructura voy a tener jefes regionales. Y así se van dimensionando y estructurando la organización. Luego vamos a pasar a la planificación operativa o de corto plazo. Comenzando ya a analizar este tercer y último bloque, el de planificación operativa, como comentamos hace un momento, el plan operativo es bajo nuestra convención de corto plazo, menos de un año. Ahí lo que definimos son objetivos. De manera equivalente a que tenemos visión y luego misión, en este caso tenemos metas, que es mediano o largo plazo, objetivos, que es corto plazo. Una vez definidos los objetivos, siguiendo las mismas sugerencias que hemos hecho para la definición de las metas, pasamos a lo que es el mix o mezcla de marketing. En este modelo, y a diferencia de las 4P de marketing tradicionales, aplicamos otras definiciones un poco más amplias, más actualizadas, y está compuesto, ese mix, esa mezcla está compuesta por el producto, la impulsión, la política de precios, logística, organización comercial, sistemas de información y calidad del proceso. Vamos a hacer una breve descripción de cada una de ellas en un momento. Luego de ese mix de marketing se arma todo lo que tenga que ver con presupuestos, proyecciones, estados de resultados proyectados, balances proyectados, flujo de caja, necesidades de capital. Y por último lo que se hacen son los planes de acción. O sea, de qué manera se va a poner en práctica todo el plan.
Retornando a la mezcla de comercialización, al mix de marketing, comenzamos por producto. Producto tiene que ver con toda la definición del producto, el embalaje, el packaging, la marca, condiciones de garantía, calidad del producto en sí mismo. Son todas las características del producto. Obviamente de toda la familia de productos si es amplia, en todos los segmentos, todo lo que la empresa produzca o comercialice. El segundo punto, impulsión, es lo que anteriormente se conocía como publicidad y promoción. Son todas las acciones, ¿sí?, que impulsen la marca, que traccionen, empujen la marca. Política de precios tiene que ver con los márgenes que se van a aplicar, está muy ligado a la logística de punta, o sea, si se va a comercializar a través de intermediarios o no, cuáles son los márgenes que se van a aplicar, los descuentos y, como decía recién, la logística del próximo bloque. En este caso estamos enfocados en los canales de comercialización, qué amplitud, qué longitud de canal va a haber, si va a haber intermediarios adquirentes, no adquirentes, todo lo que tenga que ver con canales de comercialización. Una vez que esté eso definido, pasamos a la organización comercial. Organización del equipo comercial, eso es lo que significa. Tiene que ver con que si voy a tener un vicepresidente de marketing al cual reporta un director de ventas o un director comercial que tenga un jefe de investigación y desarrollo, un jefe de desarrollo de producto, un asistente para publicidad y promoción, o sea, todo lo que tenga que ver con la organización del sector comercial. Sistemas de información, que vamos a ver en detalle en capítulos posteriores, es todo lo necesario para poder entender, analizar los datos que se extraen del monitoreo y poder tomar las acciones necesarias para corregir el rumbo si es preciso. Y luego se tiene la calidad del proceso. Se enfoca en particular en el proceso comercial completo, en la logística también, como vamos a ver luego también en el capítulo de procesos, es la serie de actividades que se realizan y que agregan valor, que se van monitoreando, se van midiendo y se procura mejorar a cada momento. Luego tenemos los estados de resultados, como les decía hace unos minutos, y los planes de acción. Y aquí, en una revisión rápida, están las tres grandes fases de nuestra propuesta de lo que es un plan de negocios con todos los detalles. Habiendo ya descrito los diferentes pasos de la planificación, en particular la planificación estratégica, lo que vamos a exponer en un momento son diferentes matrices que se utilizan no solo durante la planificación, sino durante el monitoreo y control de la implementación. Antes de comenzar con la descripción de las diferentes matrices, vamos a explicar brevemente una clasificación. Las hay descriptivas o direccionales. O sea, hay matrices que lo único que hacen es describir una situación en particular y otras que sugieren, recomiendan ciertos rumbos de acción, y esas son las direccionales. Por otro lado, se las puede clasificar como cualitativas o cuantitativas. Entonces, tal como se entiende, las primeras son diferentes niveles cuantificados, pero niveles en sí mismo, mientras que las segundas tienen valores, números, realmente objetivos en cuanto a su medición. La primera que vamos a explicar es la que se conoce como PEST, también como PESTEL o PESTLE, según lo que se quiera incluir en esta matriz, en esta ilustración, y tiene que ver con los factores externos. Las siglas del PEST provienen justamente de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Ese ambiente PEST es llamado en particular macroambiente porque es el más externo a la organización. Como mencionaba recién, todo lo que pueda ser cuantificable va a ser más objetivo.
Es por eso que a veces lo que se hace es mediante escalas poder cuantificar esos valores en el estado actual y futuro, político, económico, sociales y tecnológicos, y se los puede ilustrar en un gráfico tipo radar, tal como se muestra debajo a la derecha. Dentro de el PEST se puede representar siempre, nos mantenemos en el ambiente externo por ahora, siempre externo, pero un poco más cercano a nuestra empresa, tres, que a veces se definen como cinco, factores o variables también externos, o sea, no tenemos control. Son factores externos, variables externas porque la empresa no tiene control sobre ellos. Los más importantes son clientes, proveedores y competencia, y se los va a ver ahora en el análisis de Porter. Y por último se clasifica como ambiente interno todo lo que tiene que ver con la empresa en sí mismo. Están también las matrices de oportunidades y amenazas, también sugeridas por la línea de planificación de Philip Kotler, donde la matriz de oportunidades lo que muestra en dos dimensiones es la probabilidad de éxito que yo pueda tener para esa oportunidad y el nivel de atracción que esa oportunidad pueda tener para mí, si es alta o baja. Entonces, si existe alguna oportunidad en el mercado con una probabilidad alta y es muy atractiva, o sea, el nivel de atracción para mi empresa es alto, estaría en el cuadrante 1. Entonces yo voy ubicando cada oportunidad en esos cuadrantes y de esa manera las voy seleccionando. Del mismo modo, la matriz de amenazas. En la matriz de amenazas, las dos dimensiones son la probabilidad de ocurrencia y la gravedad o impacto. Esta se va a ver en detalle en el módulo de gestión de proyectos. Pero aquí lo que se hace del mismo modo es de alguna forma clasificar los diferentes riesgos para ver sobre cuáles yo voy a tener mis planes de contingencia. Cuanto mayor sea la probabilidad de ocurrencia y mayor sea la gravedad o impacto de ese posible incidente, de ese riesgo, mayor importancia va a tener para mí y voy a tener que planificar una respuesta a ese riesgo. Tal vez la más conocida sea el FODA o DAFO o SWOT por sus siglas en inglés, donde lo que se hace es lo siguiente. Se organizan, por un lado, los factores o variables que afectan la actividad de la empresa en externos o internos. Por otro lado, el impacto que causen esos factores, ya sean positivos o negativos. Claramente, aquellos factores externos a la empresa, si son positivos, se los ha denominado oportunidades, si son negativos, se los llama amenazas. Aquellas variables o factores internos que sean positivos para nuestra organización son los denominados fortalezas y los negativos son denominados debilidades. Estos cuadrantes de fortaleza, oportunidades, debilidades, amenaza es el FODA tradicional. Existe una manera de presentar el FODA más completo y llevarlo de una matriz meramente descriptiva a una direccional. Ese es el motivo por el cual se pasa de este modelo a la izquierda a este a la derecha, donde yo voy a listar las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades y me va a generar nuevamente cuadrantes. En este caso, por ejemplo, el izquierdo superior es el cuadrante perteneciente a las oportunidades y fortalezas, por eso se lo denomina FO. ¿Qué se hace allí? Bueno, hago hincapié en mis fortalezas para aprovechar las oportunidades. Este cuadro aquí me da la oportunidad de definir estrategias para que en base a mis fortalezas yo pueda aprovechar mejor las oportunidades. Entonces, ya hay sugerencias dentro de esta matriz. Entonces ya no es descriptiva, sino es direccional y es uno de los beneficios de este tipo de FODA, conocido a veces como FODA estratégico. Se completa en este ejemplo algunas fortalezas como el posicionamiento de la marca existente, la base de clientes que se tiene
y el canal de ventas. Entonces estamos suponiendo en este ejemplo que la marca, la base de clientes y los canales son fortalezas de nuestra empresa, y por este lado tenemos oportunidades como nuevos mercados, nuevos nichos, nuevos servicios, ¿sí? Ciertas alianzas. Entonces, esta estrategia FO, que es optimizar las fortalezas para maximizar las oportunidades, esto se llama estrategia ofensiva. ¿Qué sería? Por ejemplo, atacar ciertos nuevos nichos de mercado en base a mi posicionamiento de marca. De este mismo modo se pueden analizar estrategias de debilidades y oportunidades, desarrollando fortalezas sobre las debilidades que tengo para estrategias ofensivas, ¿sí? Tengo estrategias FA, o sea, fortalezas amenazas, que sería una estrategia defensiva, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es, frente a las amenazas, imponer mis fortalezas. Y por último, la peor situación, que es la siguiente. Frente a ciertas amenazas, como nuevos entrantes, nuevos productos de la competencia o conflictos con los canales, atacar sobre mis debilidades. En ese caso, puedo desarrollar fortalezas para pasar a ciertas estrategias defensivas, o la única alternativa que me queda si estoy acá es salir de ese segmento del negocio. Otras dos matrices bastante utilizadas, fundamentalmente por aquellos que siguen la línea de Philip Kotler, son las matrices General Electric y Shell. La matriz General Electric lo que hace es exponer dos variables, el ambiente interno, o sea, el de la empresa, y el ambiente externo. Y en base a si el ambiente interno es fuerte o débil y el ambiente externo es positivo o negativo, sugiere qué tipo de estrategia seguir. Por ejemplo, si nuestro ambiente interno es fuerte y el ambiente externo es positivo para nuestro negocio, se sugiere una estrategia de expansión. Si ambos son débiles o negativos, se sugiere liquidación. Entonces se pasa de una matriz ya no descriptiva, sino es direccional. Lo mismo sucede con la matriz Shell, donde lo que muestra, las dos dimensiones que está mostrando, son las perspectivas del sector, o sea, del nicho, del segmento al cual mi empresa está atacando, y cuál es la posición competitiva de mi empresa en ese segmento en particular. Del mismo modo, si la perspectiva del sector, por ejemplo, es buena y mi posición competitiva en ese sector es buena, también sugiere expansión, que sería el inferior derecho. Todo lo contrario, si la perspectiva del sector es negativa y mi posición competitiva encima es débil, entonces se sugiere liquidación inmediata. Por eso que son dos matrices direccionales. Nótese también y relaciónenlo con el análisis de ambientes en el segundo bloque del modelo de planificación, que varias de las matrices tienen que ver con análisis externos, otra con factores internos, y otras matrices tienen que ver con la combinación de factores externos e internos, como el FODA inclusive que se acaba de ver. Esta matriz IE claramente es una matriz que muestra la interacción entre los factores internos y externos. Puede ser cuantitativa, ya se va a explicar cómo, o meramente cualitativa. La idea es que, de acuerdo al nivel de atracción que tengan los factores externos y los internos, también se van a poder definir las diferentes alternativas estratégicas, y existen las sugerencias para cada caso. Si los factores externos son positivos, o sea, son sólidos, y la matriz de factores internos también nos indican lo mismo, que son sólidos, son altos, entonces lo que se sugiere en esta matriz interna-externa es crecer, construir, invertir en esa oportunidad. Por otro lado, en el otro extremo, si la matriz de factores internos nos indica una posición débil de la empresa y la matriz de factores externos, la EFE, nos dice que
el ambiente externo es poco favorable a nosotros, o sea, es bajo, estaríamos en el cuadrante 9 abajo a la derecha y ahí nos dicen, bueno, lo que hay que hacer es aprovechar lo que se tenga, eso es cosechar, y abandonar el negocio si fuera necesario. Tal vez las dos matrices más utilizadas para evaluación de factores externos e internos cuantitativas sean las matrices EFE y la IFE. Son matrices tanto externas como internas cuantitativas. Luego vamos a presentar en otro módulo independiente un ejemplo completo sobre cómo se desarrollan estas matrices. Pero básicamente la metodología es la siguiente. Vamos a enfocarnos en factores internos. La metodología es exactamente la misma si fueran externos o internos. Entonces se toman los factores internos y recuerden que lo teníamos dividido en fortalezas y debilidades. Lo primero que se hace es dar una ponderación, ¿sí? O sea, cuál es el peso total que esas fortalezas o esas debilidades van a tener sobre nuestro negocio. Obviamente que yo al considerar todas ellas tienen que totalizar el 100%, por eso en la columna valor la sumatoria es 1. Entonces ese sería el peso que tiene cada uno de esos factores. Luego una calificación, o sea, por ejemplo, la marca reconocida en el mercado, ¿sí? El primer atributo, marca reconocida en el mercado. El peso, o sea, la importancia que va a tener que la marca sea reconocida en el mercado para este tipo de negocio es de un 5%, por eso el 0,05. Y en ese caso, ya ahora analizando mi empresa, digo que de una ponderación de 1 a 4, como es en este ejemplo, yo tengo la máxima calificación. O sea, mi marca es muy reconocida en el mercado. Y eso tiene un impacto de 0,05 puntos en el sector. Eso da un valor ponderado que es la multiplicación de 0,05 por 4, 0,2. Se suman todos los valores ponderados de las fortalezas, se suman todas las debilidades y luego lo que se hace es la sumatoria de las fortalezas, se le restan las debilidades y se llega a ese valor final de 2,56. Tal vez así explicado suena un poco raro, pero si van siguiendo y escuchan nuevamente este ejemplo se va a entender perfectamente. Esa calificación, en este ejemplo 2,56 de esta matriz IFE, se va a usar luego en otro gráfico, al igual que la EFE, que se trabaja exactamente de la misma manera. Y eso va a ser una herramienta muy útil fundamentalmente para la planificación. Finalizando ya este módulo, esta parte 1 de las dos correspondientes a este capítulo, a esta unidad 1, lo que vamos a explicar ahora es el vector FODA o el vector SWOT, que se basa en el cálculo que acabamos de realizar anteriormente. Recuerden que se explicó de qué manera se llegaba a un valor de IFE, o sea, el valor cuantificado de la evaluación de factores internos, que daba 2,56. Del mismo modo se podía haber hecho una evaluación de la EFE y lo que se grafica es ese que se conoce como vector SWOT. O sea, tomo el valor IFE, tomo el valor EFE y este punto lo que me está indicando es una buena posición desde el punto de vista externo, una buena posición desde el punto de vista interno. Entonces me sugiere que estando en este cuadrante lo que debo hacer es crecer y construir sobre esa estrategia.